¿Qué tal, amigos de Estela Maris? Que la paz de Jesús resucitado esté en el corazón de cada uno de ustedes, de todos nosotros en este tiempo de Pascua. El regalo más hermoso de Jesús cuando se aparece a sus discípulos fue la paz. Así que deseamos que esa paz esté en su corazón. Vamos a orar antes de iniciar nuestro programa de este día y vamos a decir juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, huésped de nuestra alma, novio de nuestra alma, tú que eres el que nos enseña y nos hace recordar todas las palabras de Jesús, ven en este momento sobre nosotros, para que podamos comprender tu palabra y para que podamos explicarla y luego poder vivirla en el día a día de nuestra vida. Ven, Espíritu Santo. Amén. Hemos iniciado un camino ahorita en Pascua y es precisamente cómo se inicia la vida comunitaria en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cómo se hizo el camino misionero en los Hechos de los Apóstoles. Hemos dicho anteriormente de que, y usted quizá lo ha escuchado, lo sabe, la conexión que hay entre el libro de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de San Lucas. San Lucas es el autor del libro de los Hechos. A un principio se formaba un solo libro, era un solo libro, el Evangelio y los Hechos. Más adelante se separaron, pero hay una conexión con los dos libros. Tanto es así que en el prólogo del Evangelio de Lucas es el mismo casi de los Hechos de los Apóstoles. Está dirigido a un personaje, Teófilo, que significa amigo de Dios. Está dirigido a todos nosotros que somos amigos de Dios. Entonces hay una gran conexión entre el Evangelio y el libro de los Hechos. Hemos dicho también que tiene varios géneros literarios. Uno de ellos son las narraciones, tiene discursos, los 5 discursos querigmáticos, y también tiene sumarios. Los sumarios los repite mucho San Lucas, él utiliza mucho este género literario sumario, que es como un resumen, un resumen de lo que generalmente, usualmente hacía Jesús o hacían sus discípulos en la primitiva iglesia. Entonces, también sabemos que los personajes luminosos, como nos decía el padre Emiliano, los personajes luminosos del libro de los Hechos son Pedro y Pablo, aunque el protagonista principal del libro de los Hechos es el Espíritu Santo. Entonces, vamos a iniciar nuestra enseñanza de este día con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a estudiar en esta mañana, en esta tarde, vamos a meditar los primeros 2 versículos del capítulo 1 del libro de los Hechos. Vamos a intentar, a la luz del Espíritu Santo, con lo que el Señor nos auxilia y que nosotros pues hemos querido compartir con ustedes el libro de los Hechos, que es lo que estamos leyendo en la iglesia justamente después de la resurrección de Jesús, cómo se inicia este movimiento de Jesús después de la resurrección. El libro de los Hechos y los Evangelios están enfocados precisamente a la resurrección y glorificación del Señor y a la acción del Espíritu Santo. Entonces vamos a leer ahí en pantalla también el capítulo 1, versos del 1 al 2. Dice: el primer libro lo escribí, Teófilo, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio, hasta el día en que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, el capítulo 1 de los Hechos lo podemos dividir en 2 partes. Nos han enseñado los maestros sacerdotes que nos forman en la Santa Madre Iglesia
nos han enseñado que es bueno dividir los textos. Y aquí se divide el texto en dos partes, lo vamos a dividir del capítulo 1 al capítulo 14, que es toda la misión de la iglesia, del 1 al 14, porque el libro de Hechos lo que tiene es como un resumen, es una síntesis de todo lo que se va a desarrollar a lo largo del libro. O sea, todo se va deshojando, nos da una síntesis, nos da elementos fundamentales este primer capítulo de los Hechos para lo que luego va a ocurrir en el transcurso de los 28 capítulos que tiene el libro de los Hechos. Es importante notar que en la primera parte de Hechos el personaje es Pedro, del 1 al 13, y luego del 13 al 28 es el apóstol San Pablo. Entonces, la primera parte, diríamos, sería del capítulo 1 al 14 y la segunda parte es del 15 al 26. Entonces, tengamos en cuenta esto, que el tema central del capítulo 1:14 es la misión. El tema central es la misión. Todo va en torno a la misión. Y el versículo, esto que hemos leído, y hasta el capítulo 3, del 1 al 3, que es lo que vamos a ver hoy, vamos a llegar hasta el versículo 3, es el resumen de todo el Evangelio, digamos, que es de San Lucas. Todo, ¿y cuál es el Evangelio de Jesús? ¿Qué es lo que dice el Evangelio de Jesús? El Evangelio es Jesús y todo lo que Jesús hizo y enseñó. Eso es lo que nos dice San Lucas, ese es el contenido del Evangelio. Todo lo que Jesús dijo, hizo y enseñó. Esas son sus obras y sus palabras. Es decir, la misión de Jesús es una misión de obra y de palabra. Esto es muy importante, es el esquema que Lucas utiliza. Jesús fue un profeta poderoso en obras y palabras, pero Jesús concretiza ese reino. Jesús predica, enseña, pero también hace signos y prodigios. Y Jesús nos habla de cómo es que Él manifiesta estos signos, lo dice desde el inicio del Evangelio de Lucas en el capítulo 4, cuando el Señor nos da un esquema de su misión evangelizadora. Capítulo 4, versículo 18 de San Lucas, ahí está el programa misionero de Jesús. El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres, para proclamar el Evangelio a los pobres, a liberar a los oprimidos, a dar la vista a los ciegos, a anunciar un año de gracia. Ahí está todo en el capítulo 4, son 5 puntos en que el Señor nos da a conocer su programa misionero. Entonces, el Evangelio de Jesús, el contenido es obras y palabras y concretiza el reino. Entonces, este es el resumen de la obra de Jesús. Pero hay algo bien importante en lo que leíamos ahorita. Dice, sobre todo lo que Jesús hizo y enseñó desde un principio. Fíjese pues qué importante esto. Desde un principio hasta el día que, después de haber dado instrucción por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. Desde un principio, aquí está hablando desde el bautismo hasta que Jesús sube al cielo, hasta la ascensión. Es decir, desde el principio, cuando el Padre habla sobre él, cuando el Espíritu Santo se posa sobre él allá en el bautismo, en el río Jordán, cuando el Padre le encarga a Jesús la misión, hasta la ascensión, hasta la culminación de la misión de Jesús, que es la ascensión, la glorificación, su exaltación, desde un principio hasta el final. O sea, nos da Lucas el arco del tiempo, un ministerio de Jesús de obras y palabras, desde el bautismo, fíjese, hasta la ascensión, hasta que concluye la misión
de Jesús. Y dice que hasta el día en que fue llevado al cielo, pero dice que da instrucciones, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que él había elegido. Entonces, ¿qué significa esto? Que durante este tiempo del bautismo a la ascensión, Jesús formó discípulos. Jesús instruyó a los discípulos por medio del Espíritu Santo. Entonces, es importante ese arco del tiempo, desde el inicio, desde el bautismo hasta la ascensión. Entonces, qué importante esta palabra de haber dado instrucción por medio del Espíritu Santo. Esto significa que el formador de discípulos es el Espíritu Santo. Entonces, esto es muy importante. Dice, dando instrucciones, formación a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. Esto es muy interesante. Vamos a ir a una pausa y yo quiero que usted medite esas palabras. Usted tiene su Biblia en la mano, ojalá pueda hacerlo. Y si no, pues nuestra memoria, nuestra inteligencia que el Señor nos ha dado nos ayuda mucho. Cómo Jesús, su obra es de palabra y acción, pero concretiza esa acción con los hechos, los signos, milagros y prodigios que Él hace. Cómo elige el Señor a los discípulos, cómo los instruye, los forma y los envía. 3 elementos que debe vivir un discípulo: elegido, formado y enviado. Vamos a ir ahorita a una pausa. Bienvenidos amigos a los 2 minutos con Dios y la Virgen Santísima. Yo soy el Padre Mauricio Cuesta o el Padre Bala. Ya se los he dicho anteriormente, tengo una bala aquí en el hombro izquierdo, donde en el año 2007 me dispararon. Pues claro que fue una bala perdida, no fue intencional, pero la Virgen me protegió. Aquí estoy vivo, aquí estoy bien, para decirles a todos los que me oyen y a los que me ven, decirles, miren, ánimo, adelante, cosas lindas, hermosas y grandes les van a llegar. ¿Y cómo es? Muy sencillo, invocando el nombre de Dios, colocándonos en manos de Dios y amando al prójimo, hermanos, porque yo les decía en un programa anterior que en la parábola del buen samaritano, el buen samaritano recogió a un hombre que lo habían herido y lo llevó a la posada y dijo, miren, lo que cueste, yo pago por él, y para la gloria del Señor Jesucristo, ese hombre herido se mejoró, se sanó, gracias a un buen samaritano. ¿Y qué nos enseña Jesús en esa parábola? Pues que cada uno de nosotros tenemos que ser hoy en día buenos samaritanos, es decir, al prójimo, al que está cerca de nosotros. Si necesita una ayuda, pues ayudarle, hermano, darle una sonrisita, no pelearnos, no llenarnos de odio. Miren que a veces cuando uno sube a los buses, uno escucha a mucha gente que llega o sube toda amargada diciendo, ay, qué día tan aburridor, qué día tan malo, y todo el mundo pendiente de que no le roben porque es tremendo la situación. Pero pongámosle ánimo a la vida, hermanos. Estemos felices, estemos contentos. Miren lo que dice la palabra de Dios, estad alegres, siempre alegres. Bueno, el tiempo se me acabó, pero si ustedes quieren comunicarse conmigo, busquen por internet Misioneros Marianos, o si no al celular 317-637-9187. Voy a bendecirlos para que en este día les vaya muy bien, duerman muy bien, se levanten muy bien, que la Virgencita les proteja. Hermanos, les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¡Feliz día!
Si desea colaborar con el mantenimiento del canal católico Estela Maris TV del Vicariato Apostólico de Izabal, puede realizar su depósito a la cuenta monetaria de Banrural 30 09 18 95 63 a nombre de canal Estela Maris TV. Encontraste gracia delante de Dios. Bien, entonces hemos dicho que la misión de Jesús, el contenido de la misión de Jesús son obras y palabras, la acción y la obra. Ese es el contenido de la misión, tanto de Jesús como de los apóstoles. Y esto lo debe de tener bien claro un discípulo misionero. La misión es de obra y es de palabra. Pero también San Lucas nos da el arco del tiempo y nos dice que desde un principio, dice, ¿verdad? A estos mismos discípulos que el Señor ha formado, ha instruido, ha elegido, que son los apóstoles, a estos mismos, después de su pasión, se les presentó, dice, dándoles muestras de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Son 3 afirmaciones, imagínense, las palabras y las obras. Jesús es el Evangelio y su misión son palabras y obras. El tiempo es desde el principio, del bautismo hasta la ascensión. Y en ese tiempo Jesús formó discípulos. Pero yo quiero decirle algo que es muy importante, ¿sí? Algo que es muy importante. El seguimiento de Jesús después de la Pascua ya no es físico. Nosotros no podemos seguir a Jesús físicamente después de la Pascua. No podemos seguir al Maestro físicamente, porque es un resucitado. Entonces, el seguimiento de Jesús después de la Pascua es bajo la dirección y bajo la guía del Espíritu Santo. Esta experiencia la tenemos nosotros hoy, cómo el Espíritu Santo guía nuestro apostolado, guía nuestra misión. Desde el día de Pentecostés, que vamos a ver más adelante esta reflexión en el capítulo 2 de Hechos, el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia. Los apóstoles, los primeros 12 o los 11 que tuvieron el encuentro con Cristo resucitado y experimentaron con Él esa presencia del Cristo vivo, eran conducidos y guiados por el Espíritu Santo. Ya no era Jesús físicamente, sino su espíritu. No es el seguimiento físico. Nosotros seguimos a Jesús gracias a la acción y la dirección del Espíritu Santo. Y esto es muy interesante, porque quiere decir que nosotros somos discípulos o seguimos a Jesús Espíritu Santamente, guiados por la acción del Espíritu Santo. Todo lo que el Espíritu, las mociones del Espíritu, lo que el Señor nos hace percibir, y es una presencia que los que hemos tenido esa experiencia saben de lo que estoy hablando. Es percibir esa presencia del Señor. De estos 3 elementos que hemos visto, cómo el Señor elige, cómo el Señor forma, cómo el Señor envía, son palabras que aparecen ahí: elegido, instruido y apóstol. Apóstol significa enviado. El más importante, mis amigos, es la formación. El discípulo de Jesús se deja formar por Jesús. El discípulo es enseñado por Jesús. Por eso la importancia del estudio de la palabra, la importancia de la vida de oración, la importancia de apartar un tiempo para Jesús, porque el Espíritu Santo se manifiesta únicamente en la oración, y es en ese apartar ese momento para el Señor cuando usted y yo vamos a tener experiencia del Cristo vivo y vamos a vivir cómo el Espíritu nos conduce
para hacer el trabajo maravilloso que Él nos ha confiado, como es la misión de la salvación, la evangelización, llevar la palabra a todos los rincones que nosotros podemos llegar para llevar vida y salvación, la vida y salvación que usted y yo hemos experimentado. Porque si nosotros estamos aquí, no es porque no tengamos que hacer, estamos aquí porque somos testigos de esa salvación, de ese perdón misericordioso de Dios. Y uno no se puede quedar callado cuando ha vivido la experiencia de salvación, ese perdón del Señor. Somos una comunidad de perdonados, todos los que llegamos a las parroquias, los que estamos en la iglesia, porque hemos dado una respuesta de fe y de gratitud a Jesús, que nos ha perdonado nuestros pecados. Si no hemos tenido esta experiencia, mis amigos, no somos testigos del Cristo vivo. La salvación se vive en el perdón, porque Jesús ha muerto por nuestros pecados. Esa es la esencia de la salvación. Entonces vemos pues estas tres elementos importantes, como es la elección, como es la formación y lo que es el ser apóstol. De ser elegido hemos escuchado bastante, porque el Señor es el que elige. No somos nosotros quien lo elegimos a Él. Es Él quien nos ha elegido a nosotros. Desde que estábamos en el seno de nuestra madre, dirá San Pablo que el Señor lo apartó a Él. Gálatas 1:15 dice que el Señor lo apartó a Él desde que estaba en el seno materno, por pura gracia, por puritita gracia. No es porque seamos los mejores, es el amor inmenso de Dios a nosotros. Entonces, esa elección desde antes de la creación que el Señor ha pensado en nosotros. Y luego el apostolado. El discípulo es el que es llamado y el apóstol es el que es enviado. Y nosotros somos esos enviados a llevar la buena noticia de Jesús. Elección, formación y apostolado, el envío. Entonces, es esta novedad, pues la novedad es que somos conducidos y guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Jesús enseñando hoy. El Espíritu Santo es Jesús formándonos hoy. Es Él, es su Espíritu, es el mismo Jesús. Entonces, Jesús enseñando hoy. Él es el maestro de vida. Por eso siempre caemos en lo mismo, de que hay que orar, hay que apartarse, hay que hacer ese silencio con el Señor. Dice Karl Rahner, un gran teólogo, que el discípulo misionero o el agente de pastoral que no sea contemplativo no será nada en este siglo XXI. Si no somos contemplativos, no somos nada. Tenemos que detenernos, el silencio, la quietud, no descuidar los tiempos fuertes, y eso es vida de oración. Hay que hacer el tiempo, más si nosotros tenemos misiones y tenemos grupos y tenemos un apostolado, una pastoral. Para que eso dé fruto, tenemos que ser contemplativos, detenernos a orar la palabra y dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Es la única manera. Entonces, vemos pues cómo Jesús realiza su misión de obra y palabra, pero concretiza su obra instaurando el reino, que nos habla precisamente en Lucas 4:18, su programa, y su misión está comprendida entre el bautismo hasta la ascensión. Desde el envío de la misión que le hace el Padre, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias, hasta la glorificación del Señor, su exaltación. Y este mismo Jesús formó discípulos. Entonces, esto lo tenemos en 2 versículos. Ahora vamos a ver el versículo 3 y lo vamos a leer en pantalla. Vamos a ver qué nos dice el versículo 3. Cuando dice a estos mismos, dice el versículo 3, fíjese, a estos mismos, o sea, a estos mismos elegidos, enviados y llamados, dice a estos mismos.
después de su pasión. Ahí lo tenemos, después de su pasión. Fíjese, después del evento doloroso de la pasión, se les apareció, se les presentó, dice, dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Qué interesante. A estos mismos, después de su pasión, ya estamos en el tiempo post-pascual, es después de la pasión. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días. A estos mismos se les apareció durante muchos días. Ellos se convierten en testigos pascuales. Esa es la característica fundamental de los apóstoles en el libro de los Hechos. Son testigos pascuales del resucitado, porque lo han visto, lo han tocado, pero no es solo del seguimiento de Jesús, es que han hecho el camino con Él, han convivido con Él, han vivido el Evangelio, han tenido la experiencia de la cruz, han vivido la cruz y han entendido la cruz. Entonces esto es muy importante, que se les apareció, les dio muestras de que vivía, o sea, que tenía carne y hueso, que era realmente un ser humano, transfigurado, ese sí, transformado, trascendentemente, porque estaba resucitado, pero era Él mismo, era el mismo Jesús, transformado, pero era el mismo, su misma mirada, su misma voz, su misma delicadeza, su misma ternura, su mismo mensaje. Entonces, ellos vivieron esa experiencia con el Cristo vivo. Y dice que les dio muestras de esto compartiendo con ellos durante 40 días. Esta cifra es muy importante. Esta cifra tiene que ver, 40 días tiene que ver con la Pascua. ¿Cuánto duró la Pascua hebrea? 40 años. ¿Cuánto duró Moisés en el monte Sinaí? 40 días. ¿Cuántos días estuvo Jesús en el desierto que fue llevado por el Espíritu Santo a ese combate con el maligno? 40 días. Los apóstoles vivieron esos 40 días con Jesús. Fueron 40 días de formación, fueron 40 días de liberación, de purificación, de transformación. Fueron 40 días que no han de haber sido fáciles. También fue doloroso porque era el cambio y el iniciar una nueva vida con Jesús resucitado a través del Espíritu Santo. Ya no lo siguen físicamente, sino que es gracias a la acción del Espíritu Santo. Pero fíjese pues, aquí el Evangelio, Hechos de los Apóstoles, nos da una síntesis de todo el Evangelio, del capítulo 1 al 3. Entonces, primero es Jesús. Jesús es el Evangelio. Primero nos habla de Jesús, pero aquí después ya nos pone la mirada en los apóstoles, porque ya no van a ser los hechos de Jesús, sino los hechos de los apóstoles, que van a ser los continuadores en la historia de la salvación de Jesucristo. Entonces, esto es importante. Estos mismos, dice, a estos mismos, los que han sido llamados, los que han sido formados, los que han sido enviados, a estos que después de la Pascua, después de haber tenido la experiencia de la cruz, a estos se les revela el Señor, se queda con ellos 40 días, que han de haber sido los 40 días más hermosos de la historia, poder compartir con el Cristo resucitado. Vamos a ir a una pausa y mientras tanto medite en esto que le he dicho y lo que se le ha grabado en su corazón, porque de eso se trata, de que quede muy grabado en la mente y en el corazón para después nosotros poder explicar a nuestras comunidades, explicar en nuestra familia estos textos tan importantes del inicio de la misión de la Iglesia.
ya soy libre. A su lado me quedé y yo todo lo dejé, toda mi vida entregué, ya soy libre. Bendito, bendito es el amor de Dios para siempre. Bendito, bendito es el amor de Dios para siempre. Pues su amor por mí pasó, todo mi cuerpo tembló, pues por mí Él se entregó, yo soy libre. A su lado me quedé y yo todo lo dejé, toda mi vida entregué, ya soy libre. Bendito, bendito es el amor de Dios para siempre. Bendito, bendito es el amor de Dios para siempre, para siempre. Bendito, bendito es su amor para siempre. Bendito, bendito es el amor de Dios para siempre. Muy bien, entonces estos discípulos, a estos mismos, como dice la palabra, Jesús se les manifestó, Jesús se presentó ante ellos. Por eso los discípulos son testigos pascuales. Jesús los constituye en testigos pascuales. Los apóstoles, hemos dicho en el libro de los Hechos, son testigos pascuales, es decir, tienen experiencia de Jesús vivo. Y eso es lo que nosotros debemos buscar siempre, tener la experiencia de este Jesús Salvador, que sana, que salva, que libera, que nos da vida nueva. Y es que el testigo pascual no es uno que sabe mucho del Evangelio, sino es uno que ha vivido la experiencia del Cristo vivo, ha palpado a Jesús, ha tocado a Jesús, es un testigo pascual. Por eso dice que se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía. Y se les presentó durante 40 días. Hemos dicho la importancia de esta cifra. 40 días se les presentó el Señor, porque era para hacer el camino completo. 40 años vivió el pueblo de Israel en el desierto. Esa fue la Pascua. Recorrer el desierto, no es el paso del Mar Rojo.
La Pascua judía es vivir el desierto, pasar el desierto, para poder vivir la tierra, para poder entrar a la tierra prometida. Y la Pascua cristiana son estos 40 días que dice Hechos, es ese vivir con Jesús. Esa fue la Pascua de los apóstoles, esa vivencia con Jesús. Jesús no solo los instruye intelectualmente, esencialmente. Ellos vivieron con Jesús, experimentaron su presencia, vivieron esa transformación, esa conversión para poder convertirse en testigos pascuales, en testigos del resucitado. En el capítulo 13, 31 de los Hechos también nos dice esto mismo, dice la palabra: Él se les presentó durante muchos días a los que habían subido con Él de Galilea a Jerusalén y que ahora son testigos suyos ante el pueblo. Así es, mis hermanos. Por eso nosotros insistimos en la experiencia de Jesús vivo. Y eso lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 2 de los Hechos, el Pentecostés, tan importante. Entonces, pero aquí estamos ahorita en los 40 días del resucitado. Ahora son testigos porque hicieron el camino completo. Es decir, están completamente formados porque son testigos, porque han convivido con Jesús. Ahora ya están listos, después de haber tenido esta experiencia con el Cristo vivo, para ser testigos hasta los confines de la tierra, comenzando por Jerusalén. El Señor tiene presente primero a su pueblo y luego a Samaria y hacia los confines de la tierra, al pueblo pagano. Entonces, la experiencia de estos 40 días es hacer el camino completo. Por eso es importante el proceso de la formación, porque el discípulo pascual, como les decía, es porque ha vivido toda la obra de Jesús en el perdón. El perdón está aconteciendo en el discípulo. Esto es fundamental, experimentar ese perdón de Jesús, esa sanación, esa liberación. Entonces, no fue un camino fácil tampoco. Fue un camino doloroso, fue un camino duro, porque era el aprendizaje de la nueva vida. ¿Por qué oímos decir a muchos hoy, es que es difícil ser cristiano? Es que es difícil, es que cómo cuesta. Claro que cuesta, porque tenemos muchas tonteras encima. Entonces tenemos que despojarnos de tanta tontera que tenemos y dejar que el Señor sane toda nuestra vida, todo lo que nosotros hemos venido agregándole a nuestra vida o los demás, todo el daño que recibimos a veces desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Todo eso hay que sanarlo y por eso a veces es duro. Pero no nos ponemos en la presencia del Señor con fe para que nos sane, porque cada Eucaristía tendría que ser ese momento de sanación, porque ahí se derrama el Espíritu Santo, es la promesa de Jesús. Solo cada Eucaristía sería una misa para nosotros de sanación y de liberación, pero nos falta fe, nos falta conocimiento también, y como a veces no conocemos, no amamos ni entendemos. Entonces necesitamos adentrarnos, sumergirnos en la palabra, escuchar con el corazón, estar con oídos atentos, no distraernos en la enseñanza, no distraernos en la Eucaristía, sino estar muy atentos para que el Señor pueda liberarnos y nosotros podamos iniciar esa nueva vida. Gracias a Dios, yo sé que habemos muchos que ya hemos iniciado esa nueva vida, pero no ha sido fácil, ha sido doloroso, ha sido duro, porque hemos tenido que vivir la cruz. La cruz se vive frecuentemente, pero esa cruz hay que transformarla, hay que resucitarla, y esto es lo que nos da Jesús a través del Espíritu Santo. Pero para esto hay que caminar. Entonces les dio pruebas de que vivía durante 40 días.
Y les habló durante esos 40 días, aquí está lo interesante también, les habló durante esos 40 días del reino de Dios. Esa es la enseñanza de Jesús, ¿sí? Entonces podemos decir que esta comunidad primitiva, esta que están haciendo en Hechos de los Apóstoles, es una comunidad testigo del resucitado. Es una comunidad que ha vivido la Pascua y es una comunidad que predica el reino. ¿Somos nosotros hoy en el siglo XXI esto? ¿Una comunidad testigo del resucitado? ¿Nos ha liberado el Señor del miedo, de la opresión? ¿Nos ha liberado? ¿Somos testigos del resucitado? ¿Somos una comunidad que vive la Pascua? Que estamos en esa constante conversión, pasando de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Estamos siempre en constante transformación. Esto debe de ser algo constante en nosotros. Esa Pascua, debemos ser testigos pascuales y una comunidad que predica el reino. Jesús los instruyó respecto al reino. ¿Y cómo presenta Jesús su misión en el Evangelio? ¿Cómo nos habla Jesús del reino? Allá lo tenemos en Hechos 4:43. Dice el Señor: también a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino. A esto he sido enviado. Lucas 4:43. También a otras ciudades tengo que anunciar la buena nueva del reino, porque para eso he sido enviado. ¿Y cuál es ese reino que anuncia el Señor? Está en su programa misionero, Lucas 4:18. Porque he sido ungido, dice el Señor, el Espíritu del Señor sobre mí. Jesús es el hombre del Espíritu Santo, el lleno del Espíritu Santo, el único que bautiza en Espíritu Santo. Y por eso puede hacer todo lo que hace. Pero ese mismo poder Él se lo ha dado a la iglesia. Y por eso Él nos enseña, dice, el reino es esto: anunciar la buena nueva a los pobres, predicar la liberación a los cautivos, dar la vista a los ciegos, liberar a los oprimidos y anunciar un año de gracia del Señor. Ese es el reino, ¿verdad? Entonces, esta es la vida nueva que el Señor nos quiere dar, que nosotros aceptemos y vivamos el reino, esa presencia de Dios. Es el señorío de Jesús en nuestra vida, es Dios en nuestro corazón. Eso es el reino, es la inmediatez de Dios en nuestra vida. Es esa mano creadora del Padre que nos hace sus criaturas, que nos llena de su vida. Reino de Dios, mis amigos, es todo el contenido del Evangelio. Y en el discípulo acontece el reino de Dios. Ojalá que así sea, ojalá que así sea. Que Cristo Jesús realmente viva en nuestro corazón. Entonces, esto lo vamos logrando en la santidad de vida, el estar con Jesús. Esa es la santidad. La santidad solo nos viene de estar con Él, de conocerlo a Él, de ponernos a sus pies, de dedicarle tiempo al Señor. Y el Señor nos va trabajando en el caminar de nuestra vida. Cuando inicié no tenía el tiempo que hoy tengo. No sabía la importancia que tiene toda esta belleza de la palabra como lo comprendo ahora, aunque todavía falta mucho camino que recorrer, mucho camino que recorrer. Entonces, este capítulo 1 de San Lucas, del versículo 1 al 3, nos ha presentado la misión de Jesús, el Evangelio. Prácticamente nos ha dado un resumen del Evangelio. Lucas aquí nos da un resumen del Evangelio. Nos ha dicho cuál es la misión de Jesús, obras y palabras. Nos ha dado el arco del tiempo, desde el bautismo hasta que es glorificado y es exaltado a la derecha del Padre. Durante ese tiempo formó discípulos. Jesús forma a los discípulos, los elige, los instruye y los envía, ¿sí?
Y a estos mismos, dice la palabra, a estos mismos se les presentó durante 40 días, dándoles muestras de que vivía. Son testigos pascuales. Son testigos de Jesús, han convivido con Él. Jesús no les dio un librito y les dijo, miren, esto es lo que tienen que predicar. No, convivió con ellos. Ellos tuvieron la experiencia del Cristo vivo. A estos mismos estuvo con ellos 40 días y les habló, los instruyó sobre el reino de Dios. Muy bien. Ahora, cuando entremos al versículo 4, vamos a ver la maravilla que el Señor promete ahí. Ya en el versículo 4 del capítulo 1 de Hechos, nos habla de la promesa del Padre. Y de eso, pues, vamos a hablar próximamente, de esta promesa del Padre, que la hace desde el Antiguo Testamento, que está allá en Jeremías 31:31, que para mí es el verso más importante de todo el Antiguo Testamento. Esa promesa del Padre, la promesa del Espíritu. Bien, le invito a que oremos, que le demos gracias al Señor por su palabra bendita. Digámosle, bendito sea Señor Jesús, tú que eres el Hijo del Padre y que te has quedado con nosotros a través del Espíritu Santo. Eres tú, Señor Jesús, guiándonos y conduciéndonos en este camino de tu seguimiento. Un seguimiento, Señor, que ya no es físico, sino que es bajo la guía y la orientación del Espíritu. Te damos gracias como iglesia, Señor, porque has guiado y conducido a esta iglesia que peregrina en Izabal, ahorita ya iniciando nuestro gran jubileo. 50 años, Señor, de que tú has conducido y guiado este vicariato apostólico de Izabal. Estamos en el año 49, Señor. Por eso el año entrante cumplimos los 50 años del jubileo de este vicariato, de esta Santa Madre Iglesia que peregrina en Izabal y que ha vivido y que ha caminado y que tiene experiencia del Cristo resucitado. Tenemos a esos testigos mártires, Señor, que también nos has regalado tú y nos has dado la oportunidad de vivir en este gran jubileo, de ser testigos de la beatificación de los primeros santos, puramente izabalenses, guatemaltecos, Señor, esos santos que dieron su vida por la fe. Bendito y alabado seas. Tenemos mucho que agradecerte, Señor, porque nos das la oportunidad de vivir hoy, aquí y ahora, este jubileo y esta beatificación. Bendito y alabado seas. Que nos pongamos las pilas, Señor, que despertemos, que actuemos, Señor, que seamos misioneros de palabra y de obra, como tú nos lo pides. Te lo pedimos esto, en el nombre poderoso de Jesús, que es Dios y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hasta la próxima y muchas gracias.